Logofanía, el arte de iluminar con la palabra. Tercera parte de la filosofía logofánica. Bienvenida, bienvenido. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a tu canal de Logofanía. Logofanía, el arte de iluminar con la palabra. Estamos revisando lo que es la filosofía. Y recuerda, mi nombre es Sergio Rued, te doy la bienvenida a nombre del Instituto Lamel y de Lamel, el ángel del sendero. Retomamos esta lectura. Los internetes han estado fallando últimamente, así que pues tengamos paciencia. Vayamos con nuestro libro revelado de la logofanía, la Biblia logofánica, que nos dice que filosofía es aquel fenómeno en donde estamos haciendo preguntas, aquel tema que nos genere muchas preguntas, es potencialmente idóneo para que se genere la filosofía, este verdadero amor a la sabiduría. Hablábamos del Principito y la escena de Saint-Exupéry del bebedor. Entonces, el Principito se encuentra con el bebedor y con muchos otros personajes, ¿recuerdas? Como si él mismo fuese el niño interior de cada uno de estos que se aparece con preguntas esenciales, muy sinceras. Tienes que preguntarte toda la vida, sinceramente. Tú eres tu mismo niño interior. Cuando antes de contactar con la logofanía interpreté en repetidas ocasiones en una puesta teatral al bebedor, era muy sencillo enfocarme en darle prioridad a la actividad de ingerir alcohol y contestar a las preguntas del Principito, desde un sitio cómodo de estar convencido de la lógica de las respuestas. Incluso en el texto, en donde revela que tiene vergüenza de beber, la intención y energía con las que entregaba el diálogo eran, por así decirlo, de una sola pieza, sin reflexión real, contactando con una lógica defensiva en donde el bebedor reafirmaba que su proceder conllevaba inteligencia. Pero una vez que retomé esta obra de teatro siendo un logofante, descubrí que la primera pregunta, ¿qué haces?, es una gran sorpresa para el bebedor, que hacía mucho tiempo que no se planteaba a sí mismo esa cuestión. Es entrando en esa rutina autómata. Cuando contesta bebo, hay una reflexión absoluta y literal de la primera capa de su acción. Viene la segunda pregunta que arrancará una segunda capa de verdad. ¿Para qué? Para olvidar, responde el bebedor. ¿Para olvidar qué?, arremete el Principito. Y aquí cae una carga de conciencia tremenda para el individuo que bebe. ¿Qué tengo vergüenza? ¿Qué tengo vergüenza? Claro. ¿Que tengo vergüenza? ¿De qué?, pregunta por último el Principito, arrancando la totalidad de capas que ocultan una verdad. Una verdad encontrando en la respuesta del individuo un círculo perfecto que es penetrado por un uno que ilumina la conciencia tanto del bebedor como la del Principito, que de algún modo son el mismo en universos paralelos de beber. La actividad y el proceder del individuo hacia dicha actividad quedan desenmascarados. El sentido se ha perdido, pero ya no el sentido de beber. Y me pregunta Esther por ahí si soy zurdo. No, escribo con la derecha, nada más que hasta pueden ver en algunas proyecciones sale al revés las letras, ¿no? Porque como lo tengo a manera de espejo, parece que es la otra mano, pero no, esta es mi mano derecha, esta es mi mano izquierda. Entonces, pero ya no el sentido de beber,
sino el sentido de vivir. Así como en la novela corta, en el montaje teatral, el Principito, siendo un niño y conservando la pureza, abandona el planeta y el bebedor se queda a seguir bebiendo. Pero antes de que el Principito se vaya, el bebedor ha reflexionado y ahora será su decisión consciente si sigue bebiendo o no. Y en caso de seguir haciéndolo, no podrá evitar hacerlo con una conciencia distinta y con la percepción de olfatear ese sentido o esa falta de sentido que las preguntas hicieron emerger a la superficie. Cuando contacté con este tipo de percepción a partir de la logofanía, en esta aparentemente pequeñísima escena, la actuación trascendental empezó a hacerse visible para mí, y en especial la necesidad de contar con la verdadera filosofía como brazo derecho de la estrella blanca de lo justo. Hermoso lo que pregunta Esther Ellis: ¿se podría iluminar a un bebedor con la palabra sí? Y eso es lo que hace el Principito en esta historia. Ilumina a todos y cada uno de los personajes con los que está contactando y encontrando. Sí, cada palabra que decimos aquí es para que tú te ilumines, y a su vez, si te iluminas, podrás iluminar a todo aquel que se cruce contigo y le preste atención a tu palabra. De una forma extraordinaria, la escena del bebedor en este montaje teatral del Principito, de ser únicamente una escena graciosa que sacaba risas a niños, jóvenes y adultos, pasó a convertirse en la oportunidad de cambiar vidas a través de un logo superior captado por Saint-Exupéry y manifestado en el montaje teatral realizado por mis colegas y por mí mismo, que interpretaba al bebedor. Yo mismo me descubrí ante el vacío existencial que puede llevar a los lusacránticos al alcoholismo, por lo que preguntabas, Esther. ¡Wow! Y a la ingesta de sustancias alucinógenas en búsqueda de una triste evasión, en vez de una sincera búsqueda de conocimiento. Y gracias a B. Giuliani, que mandó un regalo. Muchas gracias. Por mi parte, tras hacer la profunda reflexión, encontré que incluso mi propio bienestar pendía de un hilo si me permitía que actividades como beber sin sentido, tomaran un rol protagónico en mi vida, volviéndome un autómata. Todos están, por estar en la carne, supeditados al peligro del alcohol, de las sustancias, de la evasión, de la irresponsabilidad, que no significa probar las sustancias, que no significa utilizar las sustancias, sino volverse esclavos de tales. Y por parte del público, las noticias no se dejaron esperar mucho. Muy pronto, diversos espectadores adultos mencionaron que tras haber sido parte de alguna de las funciones de teatro, aquella escena les había ayudado a dejar los malos hábitos. Sí, y los espectadores infantiles comentaban que el bebedor necesitaba un fuerte abrazo. Así que sí, los borrachos y los adictos, que necesitan palabras y abrazos, pero no palabras de insultos y ofensas, sino todo lo contrario. Por eso ni Platón ni Demócrito, principales filósofos a los que los aspirantes en el Instituto Lamel de Logofanía se les encarga revisar exhaustivamente, pueden llegar a líneas concretas y explícitas de lo que logra la filosofía. Pues lo que logra es enmarcar y separar a la verdad para que ésta pueda ser percibida. Pero si el que está frente a la verdad no está listo para verla,
no podrá verla. Espero que con mi ejemplo de lo que a mí me sucedió con esta escena del montaje teatral del Principito hayamos podido acercarnos un poco a lo que se pretende, aunque sea un poquito, pues a partir de esta descripción, incluso podemos empezar a entender el significado simbólico del famoso velo de Isis, el cual puede ser removido para acceder a la sabiduría absoluta. Y le mando un abrazo gigante a Amazona, que ya está llegando por aquí a este live. Pero aunque un velo es sutil y es delgado, puede haber cientos de velos que recorrer antes de llegar a poder ver los ojos de Isis, o incluso entrar a un solo velo y no soportar la luz que emerja de tales pupilas, lo que generaría que aquel que llegue a ver plenamente el rostro y los ojos de la verdad, si no está listo, quedará ciego de tal esplendor, de tal resplandor, simplemente asumirá que ahí no hay nada. ¿Cuánta realidad, cuánta verdad crees que estás listo para poder ver, para poder soportar? La filosofía se divide en distintas ramas y es importante para el aspirante a logofante revisar y ser consciente de todas y cada una de ellas, sin olvidar que todas proceden de estas mismas cualidades que hemos tratado de definir. Y no deberá perder de vista que en cada una de estas ramas debe buscar siempre la verdadera filosofía y no ser presa de la trampa habitual de pretender demostrarse. Escucha esto. No hay que caer en la trampa de querer demostrarse a sí mismo y o a los demás que se es inteligente. Les voy a demostrar a todos. Tache espiritual. Le voy a demostrar a mi mamá y a mi papá. Tache espiritual. Le voy a demostrar a mi hermano, a mi amigo, a mi pareja que yo puedo. Tache espiritual. Ese es tu ego. No tienes que demostrar nada. Pues aquel individuo que decide tomar esa empresa solo comprobará que su inteligencia es muy limitada, ya que si justamente esa es la cosa que quiere conocer a profundidad, pronto la hallará bajo la envoltura del ego y el orgullo vicioso. Lo que hará probablemente que el individuo refuerce la venda de sus ojos en vez de removerla. Jamás olvidemos que se trata de conocer por conocer. Eso es lo que queremos, conocer. Y quien llega a conocer la verdad de cualquier cosa externa, conoce también de forma verídica su adentro. Y aquel que penetra en el conocimiento y contacta con la sabiduría, indiscutiblemente transformará alquímicamente su alma logos hacia un brillo superior. Un brillo superior que conlleva la bondad de pensar y preferir el bienestar, tanto propio como ajeno. Si tú no estás buscando el bien de los demás, además del tuyo, tu alma logos todavía no se enciende. Ay, qué rico esto que conseguí el día de hoy. Un rico raspadito. Bendiciones. Atam al-Hud lejebura lejedula leolam. Amén. 5 minutos y nos retiramos a ver si logramos acabar el apartado de la filosofía. Ya sé qué voy a hacer. Voy a leer a máxima velocidad. ¿Listos? ¿Listas? Granizado. Mira, acá le decimos raspado o, ¿cómo le llaman? Frappuccino le dicen. Está sabroso, ¿eh?
Tiene hielito. A esto venimos a la tierra, a Lusa Crántida, a encarnarnos para hacer esto, mírame. Ay, qué ricura. Tiene chocolate. Lo disfruto muchísimo. Me voy a máxima velocidad. Número 1. Qué rico, qué bueno que te echaste uno ayer, Amazona. Número 1 es epistemología. Esta rama de la filosofía está dedicada a indagar las formas y modos en que los seres humanos, a través de la reflexión a partir de su propia relación con su entorno, logran llegar a generar conocimientos. Se vale de diferentes y diversas examinaciones a partir de una hipótesis. Debe elegir una metodología y será importante comparar y tomar en cuenta los datos de inicio, el contexto social y los resultados y conclusiones. Se deben contestar todas las preguntas y se debe llegar a una conclusión contundente. El aspirante a la logofanía ha de revisar los trabajos legados por René Descartes y David Hume para poder penetrar mayormente en esta rama filosófica. Y aquí es donde vamos a ver que justo cada vez hay menos espectadores cuando hablo de estas cosas y suben más cuando hablo de razas alienígenas. No obstante, quieres contactar con todas las razas alienígenas, entiende esto que estamos diciendo. Son muchos los llamados, pocos los elegidos. Número 2, filosofía de la lógica. Esta vertiente se enfoca en estudiar los sistemas lógicos. Aquí la lógica, si bien sí se relaciona como todo con nuestro logos, más bien hemos de ubicarlo mayormente con los conceptos de coherencia y sentido común, lo cual no implica que estemos ante algo de fácil resolución. Por el contrario, la filosofía de la lógica pretende abarcar y resolver el misterio de los sistemas lógicos. Reflexiona sobre si la naturaleza obedece a patrones lógicos en donde ordena, clasifica y escoge, al igual que lo hace el individuo humano, o si se trata de algo distinto. La ingeniería informática se ha valido mucho de esta rama filosófica para avanzar a pasos agigantados en su campo. El aspirante a la logofanía ha de revisar los trabajos legados por Aristóteles, Charles Sanders, para poder penetrar mayormente en esta rama filosófica. Número 3, ética. La ética, siendo justamente uno de los campos que hemos revisado, la ética es la rama que se encarga de valorar y examinar las formas en las que se puede llegar a establecer de forma contundente lo que es moralmente correcto y lo que no dentro de una sociedad. Los individuos humanos en Lusa Crántida en la Tierra, sin importar lo distintas que sean las sociedades entre sí, todos acceden a una moralidad que implica la percepción de comportamientos correctos e incorrectos. La ética revisa si las aplicaciones morales y la misma moral aceptada por los individuos son correctas o no. Esta rama de la filosofía está también comprometida con resolver si existe una moral universal o si simplemente es un constructo meramente humano a partir de contextos históricos y sociales. El aspirante a la logofanía ha de revisar nuevamente los trabajos legados por Platón y también de Santo Tomás de Aquino para poder penetrar mayormente en esta rama filosófica. Número 4, estética. Es la rama que está dedicada al estudio total de la belleza, tomando en cuenta todos los factores de apreciación y percepción sobre este concepto, dentro y fuera del arte, a través de la vista y los sentidos, como mera proyección mental a través de una idea, como algo palpable, etc. Justo nosotros retomaremos esta rama de la filosofía y nos ayudaremos más adelante para buscar una manera de acercarnos a definir lo que es el arte como la belleza. Es un elemento sustancial y como la belleza es un elemento sustancial para ello. El aspirante a la logofanía ha de revisar los trabajos legados por Martin Heidegger, otra vez de Platón y también de Denis Diderot, para poder penetrar mayormente en esta rama filosófica. Mira toda la tarea que te deja la Biblia logofánica. No es nomás así, ya léete esto y no hay mucho que estudiar. Número 5, filosofía de la ciencia, aparentemente nueva en Lusa Crántida, pero supongo muy antigua en otras sociedades, pues definitivamente es importante para el sano desarrollo tecnológico de los seres humanos. Como bien podemos inferir, esta rama se encarga de estudiar la naturaleza de la ciencia y de ubicar los límites de su desarrollo y de sus experimentaciones para buscar mayores conocimientos. Las aportaciones de la filosofía
de la ciencia son la clave para evitar la autodestrucción de la raza humana en Lusacrántida. Mira, nada más te estoy dando la clave de la para que no haya autodestrucción en la raza humana. Del mismo planeta, el aspirante a la logofanía ha de revisar los trabajos de Karl Popper para poder penetrar mayormente en esta rama filosófica. Ontología, número 6. Tal vez la rama del estudio de la filosofía que más se entreteje propiamente con los misterios de la actuación trascendental debido a los aconteceres de la creación y sostenimiento de aquello que previamente hemos llamado ficción. La ontología indaga sobre la existencia de los fenómenos, qué existe y qué no. Es lo mismo un actor en escena interpretando un personaje que un personaje interpretado en escena por un actor. ¿Por qué si el personaje se tuerce un pie, al actor no le pasa nada? ¿Será que si el actor se tuerce un pie, el personaje puede no enterarse de ello? Una vez más, Platón, junto a su discípulo Aristóteles y George Hegel, ofrecen al aspirante ofrece al aspirante a la logofanía un camino para penetrar mayormente en esta rama de la filosofía. Número 7, filosofía política. Ya casi acabamos, ya nos vamos. Justamente la rama filosófica que dará paso al brazo izquierdo de la estrella blanca de lo justo. Ajá. Y la explicación detallada de por qué hemos analizado el brazo derecho de esta, que es la filosofía. La filosofía política se encarga de estudiar, indagar y pensar en todos y cada uno. Dame 2 segundos porque si no se nos va a apagar la computadora en cuestión. Ahí estamos, ya. Estábamos entonces con la filosofía política, que se encarga de estudiar, indagar y pensar en todos los conceptos y procederes que fungen como base sustento de las ideologías políticas, tanto de dirigentes sociales en el poder como de aquellos que buscan obtener esa condición y de aquellos que son dirigidos y aceptan los mandatos impuestos. Los sistemas de valores que detonan las propuestas políticas y económicas de las sociedades humanas lusacrántidas son revisadas exhaustivamente por la filosofía política. Y ahí nos pone muy exactamente Esther Ellis: es que es mucho por leer, es como un desmayo. Sí, totalmente, ¿eh? Por eso no es en una sola vida, por eso te tiene la logofanía, te ayuda a acordarte de tus vidas pasadas, si no, no lo logramos. El aspirante a la logofanía ha de revisar el trabajo de Montesquieu, Karl Marx, Simone de Beauvoir, para poder penetrar mayormente en esta rama de la filosofía. Sí, o sea, hay muchas maneras de iluminarse, queridos amigos, muchas. Puede ser simplemente meditando, puede ser caminando sobre las llamas, hay 1000 maneras. Una de ellas es la logofanía y es un camino largo pero seguro. Número 8, con esta terminamos. Filosofía del lenguaje. He aquí un vínculo total con la logofanía, manifestada en la actuación trascendental y en la alquimia verbal, que toman principalmente a la barca del lenguaje como vehículo de ese logo superior que, a través de una epifanía, termina entregándose por medio del lenguaje. La naturaleza de este mismo lenguaje y los tipos de intercambios de información posibles. El tema de las relaciones entre significante y significado es prioridad para esta rama, la cual sirve de apoyo para infinidad de estudios alternos que requieren del lenguaje para obtener conocimiento. El aspirante a la logofanía ha de revisar, y ahí te va, agárrate, para todos aquellos que quieren hablar en público, vénganse a tomar cursos de oratoria en Instituto Lamel, a las sesiones de logofanía. Pero entérense que es un camino complejo. ¿Por qué? Porque el aspirante a la logofanía ha de revisar los trabajos legados por Ferdinand de Saussure, Ludwig Wittgenstein, para poder penetrar mayormente en esta rama de la filosofía. Como podemos observar, hermanos ninivitas, y allá ustedes, mis amados logófanos y amadísimos lusacrántidos, el brazo derecho de la filosofía, al igual que las piernas religión y ciencia, completar. Ok. El brazo derecho de
La estrella blanca de lo justo, filosofía, al igual que las piernas, religión y ciencia, ofrecen océanos de estudios. Hola, ¿cómo estás, querido Cornus? Por eso, aunque las estamos presentando en un orden específico, pues no podemos hacerlo de otro modo, no debemos olvidar jamás que cada pico es igual de importante para que la estrella blanca de lo justo de los resultados maravillosos que puede dar. Esto quiere decir que el aspirante debe tener la paciencia para poder ir penetrando a profundidad, poco a poco, en cada uno de los picos, pero de forma alternada y podríamos decir simultánea, o sea, sin descuidar los demás picos. Esto implica el encontrar una distribución del tiempo equitativa para todos los picos, y esto lo digo ahora, porque en mi caso, como encarnado allá en Lusacrántida, con ustedes, hermanos Lusacrántidos, fueron muchas las vidas en que este pico me tentó a permanecer únicamente en él, o sea, pura filosofía. Tampoco, olvidándome de los otros 4 picos. Y ya son 3, 3, 3. Me voy. El resultado solía ser una percepción interesante de las cosas, pero cuando volteaba a ver mi vida en curso, descubría que solía estar muy descuidada. Hermanos ninivitas y hermanos lusacrántidos, ustedes son poseedores de una conciencia continua, ilimitada e infinita. Sí, eso, mis hermanos ninivitas, por eso los veo tan tranquilos y sonrientes, pero los lusacránticos se imaginan a un lusacrántico finito y de memoria interrumpida. Imagínense cuando se entera de todo lo que hace falta indagar para conocerse a sí mismo y a su especie. Creo que ahora nos empieza a quedar más claro el porqué el plan de la gran manifestación de luz, de la gran emanación de luz, incluye múltiples reencarnaciones en aquel sitio al que sus pobladores humanos llaman la Tierra. ¿O qué acaso no es así? Muchísimas gracias. Próxima sesión continuaremos estudiando lo que es la política, principios y reglas entre logófanos. Yo entiendo, es la parte difícil, ¿eh? Dice Sinaloa, ¿de qué hablan o qué? Hablamos de logofanía, el arte de iluminar con la palabra. Hasta la próxima. Atamalhut, lejebura, lejédula, leolam. Amén. Política logofánica. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Sergio Ruedia, a nombre del Instituto Lamel y de Lamel, el ángel del sendero. Te doy la bienvenida a este espacio de logofanía, el arte de iluminar con la palabra. Sigamos iluminando, vamos allá a revisar lo que es la política, principios y reglas entre logófanos. Recuerda que los logófanos son los discípulos de la luz y el logofante es aquel que logra la logofanía. La política se presenta impulsada por el elemento aire. Sí, elemento aire, un saludo a Yaris. El aire, el cual tiene una carga mayormente positiva. Quienes aquí son de signo de aire: Géminis, Acuario, Libra. Como podemos ver, viene a completar los 4 elementos que conforman la figura de un tazón con 2 asas o agarraderas que después de estar lleno puede voltearse para verterse por el pico superior, o sea, el arte. Gente que se crea muy inteligente, ve, aquí está la figura. Bueno, esta es la estrella blanca de lo justo, pero acá vemos la figura de la asa, los elementos positivo, negativo, y aquí se combinan. Es una asa tal cual, una asa que vamos a agarrar por los brazos, izquierda y derecha, para verterlo por el pico superior, que es el arte. Así que si alguien aquí se cree muy inteligente y no toca ningún instrumento, o no pinta, o no está metido en disciplinas artísticas, pues no es tan inteligente. ¿Por qué? Porque no le está dando su cauce a toda esa inteligencia. La inteligencia al final, para que contacte con el arriba y el abajo, tiene que tener en medio y de por medio al arte. Así de simple. El gusto es mío. Alma Sánchez, un abrazo para ti. Jessy Ureña ya también se ha unido. Pues vamos, la política, hermanos ninivitas. Desgraciadamente, en el último país que me tocó reencarnar,
Ah, qué increíble. ¿Cómo estás, Jessy? Qué alegría. En ese último país que me tocó reencarnar, como en muchos otros, es vista por las masas como algo maléfico, como una actividad a la que aspiran los hombres y mujeres perversos y sedientos de poder. ¿Sí? ¿Será eso piensas tú, que todos los políticos son malos y malvados? Bueno, pero hemos de decir desde ahora que ese tipo de personalidad egoísta y malévola no es apta para participar en una verdadera política. Eso no es política, ¿verdad, Sara Taffer? Tú y yo que llevamos también la relación y la política entre nosotros. Tratemos de echar luz a lo que muchas veces se esconde. Es cuestión de perspectiva, pues siendo el brazo y la mano izquierda de la estrella blanca de lo justo, pese a que parece en el cuadrante superior de la zona de lo consciente, lo cual podemos entender que es lo que tiene frente a sus ojos, por lo regular es difícil de observar e incluso de seguir. Recordemos el ejemplo del arquero bien plantado sobre su planta derecha, fuego, la religión, con su planta izquierda, la tierra, la ciencia, equilibrando y ya direccionando el parado sobre el suelo. La mano derecha, que es agua, filosofía, jalando fuertemente la cuerda con la percepción pendiente de la fuerza ejercida y el peligro que significa soltar antes o después de tiempo los dedos pulgar e índice. La mano izquierda, aire, política, solo tiene que sostener con firmeza el centro del arco y nada más, mientras el brazo en vez de flexionarse como el derecho, se estira haciendo una especie de palanca. El estado de conciencia sobre la responsabilidad de este brazo y de esta mano sobre sí misma suele perderse con la volatilidad del viento. El campo de visión. El campo de visión del arquero únicamente le permite ver realmente su brazo y su mano izquierda y no así el otro brazo, ni ambas piernas. Solamente estamos viendo la política y todo lo demás que ya hemos estudiado. ¿Dónde queda? Pero su vista está focalizada en el objetivo que tiene enfrente. Y en todo caso, la acción de apretar una mano y estirar un brazo aparentemente es la tarea más sencilla entre todas las demás. Muy buenas tardes, Amazona querida, y gracias a Sara Taffer que acaba de compartir este video. Recuerda que cada que comparten esto, buscamos que más y más individuos, más células de Dios recuerden su deber para consigo mismos. Y aquí viene el secreto, mis queridas hermanas, hermanos, hijos e hijas de la logofanía. Al arquero no se le aconsejará desviar la mirada de su objetivo, si es que quiere acertar. Al contrario, se le sugerirá que mantenga su vista en ese objetivo, pero se le dirá que si pretende afinar su puntería, se concentre especialmente en su propia respiración, en su arte. Empecemos directamente analizando la palabra política, que incluso aquí en Nínive es utilizada, o al menos así lo era cuando viví largamente en este lugar, en Lusacrántida, allá con mis hermanos terrícolas. Fue utilizada por primera vez por esos antiguos griegos que ya he mencionado con mucho ahínco, y es que no podría ser de otra manera. Finalmente, fue en esa joven Grecia en donde la humanidad lusacrántida pareció echar un chispazo al cosmos, que parecía alcanzar el desarrollo de sociedades con mayor experiencia, a las cuales les llevó mucho más tiempo, aunque sea, poder soñar despiertos con tales anhelos de organización para los cuales ni ellos ni sus siguientes generaciones estaban totalmente preparadas. Un abrazo y una bendición a Hania, que dice: hay un letrero, sigue al Creador, y ella sabe que el Creador la ha seguido todos los días y a cada instante.
Gracias a mi amadísima Amazona que acaba de compartir esta información. La palabra política, para que dejes de enojarte con los políticos de tu cuadra, de tu colonia, de tu país. La palabra política viene de politica, que a su vez deriva de polis, que significa ciudad. Ciudad, y bajo la lupa de la cual vamos a asistirnos, nos conviene pensar directamente en una relación total al políticos. Políticos que desemboca en aquello que es relativo al orden de la ciudad o a los asuntos del ciudadano. Por lo tanto, esto ya nos indica que la palabra civil, que en latín es civilis, y política tienen un mismo origen. Y ambas están para poder lograr lo más difícil que hay en el mundo de los seres humanos: ponerse de acuerdo. Ah, qué difícil es ponernos de acuerdo, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, deja de criticar y ponte a crecer. Crece de verdad y verás que la política es muy buena. Y como bien dice ahí, el oasis de la lectura, y por algo el oasis de la lectura, leer y leer bien no es fácil, es difícil. Pues ponerse de acuerdo, de hecho es bastante difícil, y de hecho algunos destacados pensadores lusacránticos han llegado a catalogar la política como la ciencia de la gobernación. Por supuesto, la comprensión lectora, escribir, e imagínate política, una constitución política, y vengo físicamente, traigo aquí en mis bolsas unas tierras muy fuertes, porque vengo directamente del mundo de los muertos. Hace unas horas estaba con los muertos, literalmente hablando con ciertos constituyentes. Sí, y los que estén en México, a esos me refiero. Bueno, ahí estaba yo entre ellos, física y huesudamente hablando. Eso no puedo hablar a detalle aquí en las versiones exotéricas de la logofanía. Pero bueno, la política es la ciencia de la gobernación, el arte de negociación para conciliar los intereses, lo cual resulta muy atinado, y es ahora nuestra intención puntualizar eso aún mucho más. Ya que como brazo izquierdo de nuestra estrella blanca de lo justo hemos de entender, igual que como sucedió principalmente con la filosofía, ciencia y religión, que se valen las unas de las otras, que si bien se vale y sostiene principalmente de la ciencia y del arte, ni es ciencia y ni es arte, pues es política. Y me pone a mí, aquí mi amiga Sara Taffer: ay, escribir, espero no te moleste, Sergio, que me inspire en ti para personaje de mi historia. Adelante, es un honor, por favor, que me va a molestar. ¿Qué me va a molestar? Al contrario, es un honor, siempre y cuando me compartas eso y lo pueda yo también leer. Te mando un abrazo, querida amiga escritora Sara Taffer. Tengo política el domingo, a ver cómo me va. Te va a ir muy bien, muy bien te va a ir. Alguna vez un gran sabio de tiempos recientes definió a la verdadera política como un acuerdo tácito de existencia. Al decir tácito nos referimos a ese tipo de informaciones que no necesitan ser dichas para que todos las sepan y las compartan, pues teóricamente se sobreentienden. Tácito significa silencioso. ¿Cómo aprendes aquí en la logofanía? Eso es tácito, silencioso. Y curiosa y paradójicamente, la política requiere forzosamente del lenguaje a través de la palabra hablada. ¿Te imaginas política sin oradores? Por eso nos dedicamos, y hago el anuncio de una vez este domingo: a los que estén en Ciudad de México, vayan gratuitamente a ver el resultado final de los exámenes del curso de oratoria nivel 1, oratoria y dominio de la voz, impartido por un servidor en la UNAM. Sala Julián Carrillo, Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Allá nos vemos. Profesor Sergio Rued. Es a las 10 de la mañana, de 10 a 1 de la tarde. Está buenísimo. Discursos que mueven el mundo, entrada libre en Radio UNAM.
Bueno, pues sí, la política requiere palabra hablada, oratoria. Sin embargo, sí parte de esta naturaleza en el alma logos, de intuir que todo lo que existe existe por algo. Todo existe por algo, Steffi, que ya sigue al creador y el creador te ha seguido a cada instante de tu vida. Y siendo así, la política surge en los seres humanos desde un impulso del alma de cada individuo que les grita a todas voces que su propia existencia, al ser lo único que realmente posee, sin importar si es de forma finita o infinita, es lo más valioso por lo que puede buscar extender su permanencia en este plano actual en el que se encuentra. De forma latente, los seres humanos de Luz Acrántida mostraron la potencialidad oculta de la política desde sus primeros intentos de civilizarse, incluso desde antes de que los 200 ninivitas, entre ellos un servidor con otro nombre que ya conoces, arribáramos como lo hiciéramos en aquella intromisión. Recordemos que estar encarnados de forma finita en cuerpos sólidos vivificados mortales conlleva el riesgo de morir antes de que el mismo cuerpo deje de funcionar por sí mismo. Las diversas posibilidades de que esto sucediera, si bien incluye caer enfermos por ingerir algo dañino para el organismo, la captación de algún virus repentino o un accidente infortunado, también contemplan la posibilidad de ser atacado violentamente por otro ser humano. Y esta última chance fue la que prontamente les mostró a los jóvenes seres humanos luz-acránticos la viabilidad práctica y exitosa que podía presentar este acontecimiento, este comportamiento. Apenas surgió ese terrible enemigo natural del ser humano llamado el esto es mío. ¿Con cuántas personas no te has topado, no te has peleado, no has tenido esa discusión por decir esto es mío o porque te digan a ti esto es mío, quítate de ahí? Bueno, pues ese es el famoso esto es mío, ¿no? La política se volvió una necesidad urgente para cada uno de los individuos, pues tanto por conveniencia, por sobrevivir, como por naturaleza de especie, en vez de estar cada uno por separado, notaron que era mejor idea estar juntos. Por eso aquí habemos ahorita 14, 15, 13 personas, pero estamos juntos, más todos los que nos estamos uniendo en el futuro, en el supuesto pasado. Pero ese estar juntos implica convivencia. Qué difícil palabra, convivencia, la cual no es otra cosa que compartir la vida. ¿Quieres compartir la vida conmigo? Pues lo estamos haciendo en este instante, hagámoslo juntos y en armonía. En armonía. Mira qué bello lo que puso el oasis de la lectura. El principio de la civilización son las reglas y la unión. Y aquí vamos a hablar justo de eso, de las reglas. Este compartir la vida se podría entender como algo sencillo con la familia, lo cual no es sencillo en absoluto. ¿O sí? No, a mí mismo me cuesta y me consta que lograr sobrevivir en las primeras etapas de las sociedades lusacrántidas no era nada fácil, ¿no? Lo fácil era morir enfermo o de hambre o asesinado por alguien más que decidía repentinamente que su esto es mío era justamente lo que tú o tus padres antes habían declarado de su pertenencia. Las familias, las familias se relacionan originalmente no solamente con el grupo de personas que sacian su hambre en una misma mesa, sino también con los grupos de esclavos que vivían bajo un mismo techo y compartían tareas domésticas. Esto porque incluso como primer intento fallido de hacer política o de organizarse, los individuos más fuertes a nivel meramente físico descubrieron que de idéntica forma como veían que sucedía entre un león y un ciervo, a través de la fuerza podían dominar a sus semejantes, pero el león únicamente se come a su presa capturada y evita así morir de hambre. Imagínense que el león captura a un pequeño ciervo, lo mata,
no se lo come y obliga al resto de la manada de siervos a que cacen por él y le lleven comida fresca e incluso ya deshebrada, con la amenaza de que si no lo hacen tendrán el mismo destino que el siervo asesinado. Ya esta situación descrita, que era la manera más popular de ponerse de acuerdo entre los primeros lusacránticos humanos, los primeros griegos que, como hemos dado a entender, ya fueron los que recibieron y promovieron la sublime palabra de política, dieron el nombre de barbarie. Bueno, pues nosotros estamos alejándonos día a día de la barbarie. Por eso no sean bárbaros, no anden insultando a los demás, amaos los unos a los otros. Aquí quedé el día de hoy, le voy a poner un letrerito, aquí quedamos, aquí quedamos. No, si la gran emanación de luz nos lo permite, mañana o pasado vamos a retomar aquí en el tema barbarie y vamos a explicar que la barbarie es el polo opuesto de la política, así que no seas bárbaro. No seas bárbaro, ya vámonos a la civilización, a la cultura, a la iluminación, que eso es lo que pretende y está buscando contigo. Literalmente la logofanía, el arte de iluminar con la palabra, que si gustas leer el libro sagrado de la logofanía revelado por Lamel, traído desde esferas superiores, la Biblia logofánica de apenas 900 paginitas, pues de verdad pídelo, mándanos un mensajito y te la mandamos por PDF totalmente gratuito, sin compromiso, e incluso te invitamos, Cosby Corona, sigue al creador y el creador te ha seguido todos los días de tu vida, así que qué bueno que ya estás siguiéndonos otra vez. Bueno, pues pidan la Biblia logofánica para que se pongan a estudiar y pidan también venir a una sesión esotérica a puerta cerrada. ¿El arte de qué? Perdón, no alcancé a leer, dice mi queridísima Bruja Medicina. Pues tienes que escuchar Bruja Medicina, los salmos logofánicos, logofanía, el arte de iluminar con la palabra. Nos vemos muy pronto, entren a mis redes, a nuestras redes, porque se acaba de subir la entrevista de Podcast Paranormal. Podcast Paranormal Jocelyn, que diario es nueva porque diario inhala y exhala Renata, y al inhalar y al exhalar somos nuevos. Una vez más tenemos la gran oportunidad a cada instante de decir Babhe, y entonces Igne natura renovatur inventis, a cada momento, a cada inhalación y exhalación. Síganos porque acaba de subir mi amigo Fepo de Podcast Paranormal, la entrevista que me hizo hace un par de meses, y estuvo bueno, hubo hasta actividad paranormal. Empezamos a hablar de las naves extraterrestres y empezaron a pasar cosas bien poderosas. No se la pierdan y nos vemos próximamente. Pidan la Biblia logofánica, se las mandamos por PDF. Pidan asistir a una sesión de logofanía. Ya vieron los temas que manejamos: filosofía, política, ciencia, religión y por supuesto arte. El arte de iluminar con la palabra. Solo a través del arte puedes conectar con tu espíritu superior. Así que abraza el arte que llevas dentro, al artista que llevas dentro, ya sea a través de la pintura, la escritura, la lectura, como tú quieras, pero conéctate e ilumínate, que para eso viniste aquí. Hasta la próxima. Atam Alhut Lejebura Lejedula Leolam. Amén. Y que todos los seres sean felices, que la paz, el amor y la sabiduría habiten en todos los seres y guíen nuestro espíritu hacia el sendero correcto de la única e irrepetible luz verdadera. Abba Amona. Somos Lamel. Efata. 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 Muchas gracias. No te olvides darle like, suscribirte al canal, activar la campanita y compartir el conocimiento. Logofanía, el arte de iluminar con la palabra.